piedad, por favor. Mirta Gusinki, invadida por la desesperación y el sufrimiento, apareció ante los medios paraguayos haciendo esta conmovedora solicitud con la esperanza de recuperar a su hija Cecilia Cubas, quien fue interceptada por hombres armados que la privaron ilegítimamente de su libertad. El macabro crimen que mantuvo en vilo durante casi 5 meses a parientes y amigos de la víctima y a la sociedad paraguaya cambió para siempre a la familia de Cecilia y dejó una huella imborrable en Paraguay. Para conocer los detalles de esta impactante historia, acompáñame hasta el final del vídeo. Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar otro día más conmigo apoyándome y ayudándome. El caso que os traigo hoy sucedió en Paraguay. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso de Cecilia Cubas Gusinki. Cecilia Mariana Cubas Gusinki nació el 14 de enero de 1973 en Asunción, capital de Paraguay. Era la hija mayor de Mirta Gusinki, empresaria y política, y de Raúl Cubas Grau, también empresario y político, quien llegó a ser presidente del país durante un breve y turbulento periodo, algo en lo que nos detendremos un poco más adelante. Gracias a la buena posición económica de su familia, Cecilia realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Católico Santa Teresa de Jesús. Según sus maestras, ella dejó una huella en la institución por haber sido una excelente alumna y compañera. Gracias a su formación religiosa y al afecto de quienes la rodeaban, Cecilia creció con valores muy arraigados de respeto por la familia. Sentía un profundo amor por sus padres y una devoción especial por su madre, su abuela Chicha y su hermana Silvia. Cecilia era una joven muy alegre, extremadamente sencilla y humilde, pero sobre todo multifacética y con una vida muy activa. Amaba los deportes, en especial la equitación, la cual practicó desde muy temprana edad en el Club Hípico de Paraguay, convirtiéndose en una excelente amazona. La joven estudió en la Universidad Nacional de Asunción, donde se graduó en la carrera de Ciencias Contables, profesión que luego le sirvió para dirigir las empresas de la familia. Cecilia tuvo una vida tranquila y feliz en Asunción, pero a finales de los 90 los giros que dio la trayectoria política de su padre pusieron su mundo de cabeza. Raúl, quien era miembro de la Asociación Nacional Republicana, conocida como Partido Colorado, fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Juan Carlos Guasmosi, específicamente entre 1993 y 1996, cuando renunció tras oponerse a la destitución del entonces comandante del ejército, el general Lino Oviedo. Según reseñas de los medios, al enterarse de su pase a retiro, el militar amenazó la permanencia del presidente en el poder y tras un criticado proceso de negociación, fue acusado de un intento de golpe de Estado por el que pasó varios meses en prisión. Al salir en libertad, el general se lanzó a la política y fue elegido como candidato presidencial para las elecciones de 1998, siendo Raúl su compañero de fórmula para la vicepresidencia. Sin embargo, en plena campaña, Lino fue arrestado y condenado a 10 años de cárcel.
Entonces Raúl asumió la candidatura presidencial y fue sustituido como aspirante a la vicepresidencia por su enemigo, el veterano Luis María Argaña, quien perdió las primarias del partido ante Oviedo. Durante su campaña por la silla presidencial, una de las promesas de Raúl fue la liberación del general. Según publicaciones que reflejaron la situación política de aquel momento, las diferencias irreconciliables entre Raúl y Luis María llevaron a este a promover un boicot a su propia lista, confiado como estaba de que tenía el triunfo asegurado. Raúl ganó las elecciones y, tal como lo había prometido, tan solo 3 días después de asumir el poder, liberó a su aliado político. En respuesta a las acciones emprendidas por Luis María durante la campaña, al formar su gabinete, el mandatario no incluyó a ningún aliado del vicepresidente, de modo que el sector argañista terminó por pactar con la oposición. Habían transcurrido apenas 7 meses desde la toma de posesión, cuando hombres armados acabaron con la vida del vicepresidente. Esto, aunado al descontento de algunos sectores por la liberación de Lino, generó un conflicto social y una crisis política conocida como el Marzo Paraguayo, en medio de la cual el presidente renunció y se asiló en Brasil con su familia. Al salir intempestivamente de su país natal para vivir en el exilio, Cecilia sintió que sus sueños se esfumaban. 3 años después, la familia regresó a Paraguay. Inmediatamente, el expresidente fue arrestado y procesado por cargos de corrupción, mal manejo de la crisis, por utilizar la ley a su favor y por conspirar para acabar con la vida del vicepresidente. El padre de Cecilia fue absuelto, pero eso no evitó que la familia se sintiera bajo la amenaza y tomara medidas para garantizar su seguridad. De acuerdo con el relato de algunos familiares, cuando Silvia, la hermana de Cecilia, se casó, ella se convirtió en la compañera inseparable de su madre y trabajaba a su lado en la dirección de la empresa 4P, dedicada a la fabricación de plásticos para aplicaciones industriales. Otras fuentes aseguraron que la mujer de 31 años administraba la empresa de fabricación de columnas de cemento de su padre, llamada 14 de Julio. El hecho es que para el año 2004, la vida le había vuelto a sonreír a Cecilia. Era económicamente estable, se sentía segura, tenía proyecciones de crecimiento constante y se preparaba para participar en una competencia de fitness. Lamentablemente, la felicidad duró poco. La vida de Cecilia se llenó de oscuridad cuando el 21 de septiembre del año 2004, un grupo comando se la llevó en contra de su voluntad y la aisló de su familia y amigos. En esta animación realizada por funcionarios del Ministerio Público de Paraguay, se detalla cómo fue el ataque. El reloj marcaba a las 6:45 de la tarde cuando 2 automóviles bloquearon el paso del vehículo en el que Cecilia transitaba sobre la calle Coronel Machuca, a pocos metros de su vivienda en el barrio Laguna Grande, en Fernando de la Mora, un distrito del departamento central de Paraguay. Un Volkswagen Santana color azul la interceptó mientras un vehículo Ford Escort rojo se colocó por detrás. Cecilia en su camioneta Nissan Patrol no tenía escapatoria. De acuerdo con testigos del hecho, 5 hombres con armas de guerra dispararon a mansalva contra la camioneta de Cecilia, la cual sufrió daños en la carrocería, los faros, los vidrios y las ruedas. Entonces, uno de los perpetradores golpeó con un martillo la ventana del acompañante, abrió la puerta e inmovilizó a Cecilia. Acto seguido la bajó a la fuerza, la arrastró al interior del automóvil Santana azul y se alejó a gran velocidad. Mirta, la madre, quien viajaba cerca pero en un vehículo aparte, estaba a punto de entrar a su casa cuando escuchó las detonaciones y regresó, pero ya era tarde. Los 2 vehículos abandonados en la escena eran prueba de que algo muy malo le había pasado a Cecilia.
Desesperada, ahogada por el llanto, clamó por ayuda y pidió que llamaran a la policía para denunciar que se habían llevado a su hija. En la escena del crimen, que era un verdadero horror, la policía recolectó más de 26 balas y obtuvo el testimonio de algunos testigos, quienes afirmaron que el violento hecho fue cometido por una banda de delincuentes fuertemente armados que a todas luces eran profesionales. Sin embargo, el trabajo del personal de criminalística no se pudo completar de forma adecuada, pues la escena fue contaminada por una decena de personas que se acercaron al lugar. Horas después, el automóvil con el cual se llevaron a Cecilia apareció abandonado a pocos metros de la ruta nacional número 2 sobre la calle Blas Garay. Trascendió que en ese punto los captores la cambiaron a una camioneta Ford Ranger color blanco. Ese mismo día, cerca de las 8 de la noche, 4 vehículos se estacionaron frente a una casa ubicada en la calle Las Palmas, en el barrio Embocayatí de Ñembí, una de las ciudades del departamento central. La Ford Ranger era conducida por Manuel Cristaldo Mieres, quien, según algunos vecinos del lugar, vivía allí junto a su pareja desde enero del 2004. Residentes del sector dijeron que 8 meses antes la casa estuvo en construcción y que del lugar se sacó gran cantidad de arena, pues sus habitantes se estaban preparando para convertir la edificación en una fábrica de pantalones vaqueros. Para los moradores del área, esa noche nada resultó fuera de lo normal. 2 camionetas de color oscuro y un automóvil Volkswagen estaban estacionados junto a la Ranger, mientras las personas que habitaban la casa celebraban una reunión cocinando asado. Horas más tarde, la algarabía terminó y la vivienda quedó cerrada. Durante las primeras horas, nadie en la residencia de la familia del expresidente tenía idea de qué clase de criminales se había llevado a Cecilia. Sin embargo, poco después los captores establecieron su primer contacto. La primera comunicación fue con Diana Sosa, una amiga de Cecilia. Cuando contestó el teléfono, la voz de un hombre le confirmó que Cecilia estaba en su poder. Antes de terminar la llamada, dijo que ella se encontraba bien de salud y que volverían a contactar con ellos. Todo el país estaba en vilo. Los medios de comunicación habían informado sobre el violento suceso que afectaba a la familia del expresidente, pero no había información suficiente sobre la situación de la joven empresaria. Horas más tarde de ese primer contacto, la madre de la joven empresaria se comunicó con una emisora local y ofreció unas desgarradoras declaraciones pidiendo a los captores que no le hicieran nada a su hija y que le permitieran hablar con ella. Por favor, mátenme, daría mi vida con gusto, pero devuélvame a mi hija. Tengan piedad, por favor. Desde ese instante, personas allegadas a Cecilia de 31 años se congregaron en su casa, donde también se observaba una importante presencia policial y de representantes de los medios de comunicación. El 24 de septiembre, los carceleros de Cecilia enviaron una foto como prueba de vida y una nota exigiendo $5 millones por su liberación. Las órdenes en la comunicación fueron claras. No querían injerencias de personas ajenas a la familia. Si no cumplían, incrementarían el importe solicitado. Allí empezó un proceso de negociación liderado por el padre de Cecilia, quien intercambiaba mensajes con la banda a través de correos electrónicos. Y llegamos a un acuerdo con esta gente. Llegamos a un acuerdo de pago y de liberación. En otro contacto el 28 de septiembre, los captores hablaron de mantener vigente la propuesta.
Aseguraron que no estaban preocupados por el tiempo y solicitaron el cumplimiento estricto de las normas que incluían preservar en secreto las comunicaciones. La angustia de la familia se iba incrementando. Los lapsos entre las comunicaciones eran desesperantes y no había señales de liberación. El 30 de septiembre la familia recibió una nueva nota donde los agresores señalaban que no había otra alternativa en cuanto al importe solicitado. Mientras avanzaban las negociaciones, la policía seguía adelante con las pesquisas. A 12 días del ataque para capturar a Cecilia, se informó que los delincuentes usaron armas de guerra, pues las balas recolectadas en la escena eran de fusil M16 y de pistolas 9 milímetros. Por su parte, el perito en accidentes Rubén Oporto informó que el día del suceso Cecilia trató de evadir a sus captores. En un intento por escapar, dio marcha atrás a su camioneta y embistió al Ford Escort rojo en el que luego se la llevaron. Los investigadores estaban convencidos de que el vehículo rojo había sido intervenido o transformado en algún taller mecánico, porque su diseño no coincidía con el modelo original de este tipo de automóviles. Además, solicitaron a la comunidad que aportara información sobre el vehículo e informaron que el mismo fue vendido días después del 11 de septiembre a un hombre desconocido. Mientras avanzaban las negociaciones, Silvia, la hermana de Cecilia, vivió momentos de profunda angustia y desesperación. En un intento por conseguir respuesta de sus captores, el 15 de octubre se dirigió a ellos y les imploró que liberaran a Cecilia, pues su familia estaba destrozada. Yo les pido que por favor traten de ayudarnos a encontrar a mi hermana. Que tengan, considero que aunque sea la gente que le tiene a alguien debe tener un mínimo de piedad, un mínimo de sentido humano. Es importante destacar que en días previos al 21 de septiembre, Silvia se percató de que era seguida por sujetos desconocidos y se lo comentó a su hermana. Sabía que Cecilia mantenía una ruta inalterable, pues siempre iba a los mismos lugares prácticamente a la misma hora y utilizando el mismo camino. A casi 2 meses del suceso, el día 12 de noviembre, se concretó el primer pago a los delincuentes por la cantidad de $300.000. La familia esperaba que con este avance la joven fuera liberada. Sin embargo, los captores no cedieron y por el contrario se burlaron de la desesperación de la familia. Quienes tenían a Cecilia enviaron una nueva comunicación en la que afirmaron que el dinero entregado era apenas un pago por concepto de multa y que a partir de ese instante comenzaba la verdadera negociación. En ese momento pusieron sobre la mesa la cantidad de $3 millones y un plazo de 72 horas para que les hicieran llegar el dinero. De acuerdo con algunas fuentes, desde la primera noche, familiares y otras personas cercanas recibieron llamadas telefónicas y fotografías de la joven sosteniendo portadas de diarios. También hubo cartas hechas a mano donde Cecilia pidió a su familia que se apuraran en pagar el dinero porque tenía mucho miedo y no sabía cuánto le quedaba de vida. Para encontrar las pruebas de vida, los allegados de Cecilia tuvieron que seguir indicaciones insólitas, como buscar sobres en el interior de la cisterna de un baño en un centro comercial llamado Multiplaza o debajo de monumentos públicos de parques o plazas, entre otros. Aunque la madre de Cecilia no perdió las esperanzas y mantenía la fe de que su hija sería liberada sana y salva, después del pago de $300.000, estaban preocupados por el absoluto silencio de los criminales y decidieron hacer una desgarradora llamada a través de los medios de comunicación para solicitar que se cumpliera el pacto. Nosotros cumplimos nuestra parte y esta gente no ha cumplido su parte.
por este medio les reclamamos el cumplimiento de su pacto. Por favor, cuiden a mi hija, no le hagan daño. Denme la oportunidad, si mi hija me está escuchando, de poder decirle: mi hija, te quiero, estamos luchando, la familia está unida para recuperarte. Tal parece que esas declaraciones desataron la rabia del grupo criminal, que en sus siguientes comunicaciones mostró su lado más oscuro. Los captores de Cecilia se burlaron de las capacidades de los investigadores y amenazaron a la familia con enfrentarse a lo peor. La harían desaparecer para siempre o no la encontrarían en una sola pieza. La crueldad de los delincuentes avanzó sin límites. En algunas de sus comunicaciones se refirieron a Cecilia como la fruta y dijeron que estaba a punto de pudrirse. En el último mensaje recibido por la familia el 21 de diciembre del 2004, los delincuentes exigieron el pago de los $3 millones. Raúl, el padre de Cecilia, debía confirmar a través del noticiero del Canal 13 que contaba con el dinero y tenía que realizar el pago para el día 24 de diciembre. Mientras tanto, las autoridades paraguayas seguían adelante con las investigaciones, pero no lograban avances importantes en el caso. Todavía no determinaban qué grupo criminal mantenía a Cecilia privada de su libertad. Los especialistas en negociaciones instalaron una oficina de tareas y analizaron toda la documentación que recibieron los padres de Cecilia. En una especie de bitácora anotaron toda la información relativa a las llamadas telefónicas y los correos electrónicos. Desde el mismo instante en que la familia de Cecilia dio parte a los organismos de seguridad, el gobierno de Paraguay pidió apoyo al de Colombia. Inmediatamente fueron enviados expertos de ese país y su participación fue clave para descubrir quiénes mantenían cautiva a la joven. Cecilia pasó su cumpleaños número 32 encerrada contra su voluntad mientras las investigaciones avanzaban. Poco después, el 17 de enero de 2005, las autoridades informaron que al menos 7 de las personas involucradas en el caso eran del brazo armado del partido izquierdista Patria Libre, conocido como Ejército del Pueblo Paraguayo. Seguidamente fueron detenidos varios sospechosos, entre ellos Anastasio Mieres, José Alfredo Coefier, Marcelino Araní Duré y Marciana Brítez. El miércoles 26 de ese mismo mes, el presunto autor intelectual del crimen y dirigente del partido, Osmar Martínez, se entregó a las autoridades en la localidad de Santa Rosa del Embutuy. A pesar de las detenciones, los detectives no daban con el paradero de Cecilia. La única pista estaba en un vídeo casero incautado en otra investigación realizada meses antes del rapto y donde se observaba un grupo practicando los pasos a seguir para capturar a una persona y llevársela contra su voluntad. Los investigadores manejaban información sobre 2 personas que aparentemente tenían relación con el vídeo. Además, a través de la comisaría local, la policía tenía identificada una casa en la que, a decir de los vecinos, se registraban extraños movimientos. Aunque la residencia estaba ubicada en una zona donde vivían personas con escasos recursos, aquella vivienda era distinta. La puerta tenía mirillas y contaba con cámaras de seguridad. El comisario Merardo Palacios, jefe de la comisaría de Ñemby, se acercó al lugar en diversas ocasiones vestido de civil y dejaba su vehículo aproximadamente a una cuadra para poder observar. Merardo, quien había sido advertido sobre la vivienda por el intendente y el párroco, informó al jefe de la inteligencia y este a su vez comisionó a un suboficial que hizo algunas grabaciones.
Finalmente, 148 días después de uno de los cautiverios más largos de la historia de Paraguay, por orden de la fiscal antisecuestro Sandra Quiñónez, la policía registró la vivienda ubicada sobre la calle Las Palmas 342 en la ciudad de Ñemby, a poco más de 16 kilómetros de Asunción. La policía buscaba a los habitantes de la casa, Manuel y su pareja Magna María Meza, alias La Pelirroja, una joven al parecer muy religiosa, quien fue identificada en el vídeo casero por personas que trabajaron o estudiaron con ella. La pareja llevaba una vida aparentemente normal. Magna iba a los almacenes de la zona para hacer las compras, y cuando le preguntaban por los extraños gritos que se escuchaban en su casa, ella comentaba que su marido era celoso y que le pegaba. El 16 de febrero de 2005, en horas de la mañana, las autoridades accedieron al domicilio. A primera vista no había rastros de Cecilia. Se trataba de un lugar abandonado con muchas cosas fuera de lo común que llamaron la atención de la policía. La casa estaba cerrada herméticamente, por lo que para acceder hubo que romper puertas y ventanas. Además, tuvo que actuar el equipo antiexplosivos. Cuando los funcionarios entraron, encontraron aparatos de presión, telas de chalecos, camas, bolsas negras y mechones de cabello rubio, pero nada indicaba la presencia de Cecilia. La última habitación de la casa tenía un candado, y cuando los investigadores lograron entrar y retiraron todos los objetos del interior, se encontraron con un suelo distinto, un alisado de cemento que evidentemente había sido colocado poco antes y sonaba hueco. Frente a ese hallazgo, los funcionarios policiales pidieron apoyo a los bomberos, quienes de inmediato comenzaron a cavar. Mientras avanzaba la excavación, aparecieron capas de diferentes materiales. Había una de cemento alisado, luego tierra, madera, más cemento y finalmente escombros. Por otra parte, a medida que retiraban material, comenzó a filtrarse un olor penetrante y repulsivo. Al principio pensaron que era humedad, pero luego lo asociaron con la fetidez que produce un cuerpo al descomponerse. No tardaron en corroborar que en efecto en el fondo de aquel hoyo había una persona sin vida. En ese lugar frío y cerrado reposaba sobre la tierra el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición. Inmediatamente la escena se llenó de investigadores y los medios de comunicación comenzaron a transmitir en vivo. El mismísimo presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, hizo acto de presencia y una multitud de personas que habían seguido de cerca el caso se acercó al lugar. Ya avanzada la noche, después de que el patólogo afirmó que se trataba de una mujer con cabello rubio que tenía prótesis mamarias y un tatuaje, la familia de la joven empresaria hizo la primera identificación del cuerpo. Cecilia tenía un tatuaje con forma de mariposa en la parte baja de la zona lumbar. La nariz y la boca de la víctima estaban cubiertas con una cinta de embalar y una especie de papel, lo cual impedía ver su rostro y a todas luces le había dificultado respirar. Durante la intervención también se hallaron tabletas de Disomnilan, un fuerte sedante que podría alterar la capacidad de reacción y producir amnesia. Estudios practicados por los forenses demostraron la presencia de dicha sustancia en el organismo de Cecilia. El dolor de los padres ante la muerte de su hija no tenía comparación ni fin. Cuando Mirta logró ver el cuerpo de Cecilia dentro de un cajón, sintió el más profundo dolor. En ese momento centró la atención en su rostro y la besó.
En ese instante, entre lágrimas, le prometió que mientras estuviera viva, daría todo su esfuerzo y comprometería su vida para que aquellos que cometieron aquel atroz crimen pagaran por sus culpas. Las autoridades informaron que además del reconocimiento de la familia, la identidad de la víctima fue confirmada a través de los registros dentales y por la información de los implantes mamarios. Los forenses revelaron que Cecilia había fallecido entre 30 y 60 días antes del hallazgo de su cuerpo y presumieron que el deceso tuvo lugar cerca de las fiestas de Navidad, entre el 21 y 24 de diciembre. Para esa fecha, los captores dejaron de tener comunicación con la familia y abandonaron la casa, aunque según el relato de los vecinos, los habitantes fueron vistos por última vez en el barrio cerca del 18 de enero. El día en que la policía encontró a Cecilia, quedó expuesta ante los habitantes del país la más cruenta acción del ejército del pueblo paraguayo. Las investigaciones revelaron que mientras Cecilia vivía el más terrible suplicio, desesperada por volver al lado de su familia, los ocupantes de la casa decoraron y festejaron la Navidad. Según el informe del forense Pablo Lemir, la joven fue sometida a dolor físico y psicológico mientras estuvo en cautiverio. La mantenían dopada y fue así como la bajaron al interior del túnel sin que pusiera resistencia. El experto encontró arena en los pulmones de Cecilia y certificó que murió por asfixia tras ser enterrada 5 metros bajo tierra en la Casa del Horror. El túnel resultó fundamental para la investigación. De acuerdo con los análisis, fue construido mucho tiempo antes de la captura de Cecilia y con un conocimiento profundo de lo que se estaba haciendo. Estaba claro que todo fue planificado y que los captores contemplaron la posibilidad de la muerte de Cecilia. Según algunas reseñas, durante su cautiverio, Cecilia fue abusada sexualmente y había quedado embarazada. Sin embargo, dicha información fue negada por su hermana Silvia. Cecilia fue una de las primeras víctimas del brazo armado de la organización Patria Libre, autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo y conocida por las siglas EPP. Dicho grupo ya había perpetrado otros delitos para hacerse de recursos económicos. Se lo relacionó con asaltos a bancos y con la privación ilegítima de libertad de María Edith Bordón en noviembre del año 2001, por cuya liberación recibieron $130.000. Las autoridades llevaban tiempo tras el grupo irregular. En el año 2003, durante las averiguaciones para desmantelarlo, registraron una residencia en el poblado de Sanguinacue, departamento de San Pedro, donde incautaron material para la fabricación de explosivos, armas de guerra, vehículos y un ordenador con información valiosa sobre actividades tácticas. En este movimiento contra los delincuentes fue detenida Carmen Villalba, una de las cabecillas del grupo. Entre los documentos había datos sobre una operación denominada Plan León, en los que se reflejaban los movimientos económicos de personas con alto poder adquisitivo en Paraguay. En esa lista estaba la familia de Cecilia. En un inicio se consideró que la acción contra Cecilia pudo tener un móvil político en vista a la historia de Raúl, su padre, pero el nombre de la familia en esa lista le daba sustento a la hipótesis de que se trataba de una acción con fines extorsivos. Otro documento, titulado Fuerza Propia, daba cuenta de las instrucciones que debía cumplir el comando operativo encargado de la captura de personas seleccionadas. El 22 de febrero del año 2005, la fiscal colombiana Carolina Sánchez informó que un equipo de expertos analizó el vídeo casero incautado en la casa, en el que se veía a un grupo de personas realizando prácticas para sus acciones delictivas.
En el material aparecían varios activistas de Patria Libre, entre ellos Magna, alias la Pelirroja, quien era la cuidadora de Cecilia. El audio de esos vídeos reveló la participación de ciudadanos con acento colombiano, quienes daban instrucciones sobre cómo llevar a cabo un plagio. A partir de ese entonces se relacionó al grupo criminal con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como FARC, que ofrecieron entrenamiento y directrices para mantener cautiva a Cecilia. También se confirmó la participación de varios miembros de la policía paraguaya. La familia de Cecilia insistió en pedir justicia y las autoridades estaban enfocadas en detener a la banda organizada que había sembrado terror en la población. Más de un año después del crimen, fueron arrestados en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 5 implicados en el crimen contra la hija del expresidente. Los detenidos eran Simeón Bordón, Basiliano Cardozo, Arístides Vera, Agustina Costa y Roque Rodríguez, quienes habían permanecido clandestinamente en el país sureño y tenían la intención de pedir asilo político. El grupo delictivo tenía orden de captura de Interpol por los delitos de secuestro extorsivo, homicidio doloso, asociación criminal y por su estrecho vínculo con las FARC colombianas. 3 detenidos fueron aprehendidos cerca de la oficina de migraciones de la capital bonaerense, mientras que los otros 2 se encontraban en una vivienda ubicada en la localidad de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires. Tras la captura de los 5 hombres, se llevó a cabo una reunión en Argentina entre el entonces presidente Néstor Kirchner, el ministro del Interior, y la madre de Cecilia, quien había jurado justicia para su hija. En ese encuentro, la mujer solicitó que se les negara el asilo político y se procediera con la extradición. La fiscalía entregó las pruebas al juez Mirko Balinotti para que éste elevara la causa a juicio. En el expediente estaban todas las comunicaciones escritas que recibió la familia durante las primeras semanas de su encierro. También se detallaba la sinopsis de la actuación del grupo delictivo y la fecha de la reunión en la que decidieron acabar con la vida de su prisionera. Aproximadamente 20 personas fueron enjuiciadas por su rol en el crimen contra Cecilia en distintos procesos judiciales. En julio del 2006 se inició en Paraguay un largo juicio oral que duró 4 meses. Durante las audiencias se comprobó que la agrupación armada hizo una distribución de los roles que cada miembro debía cumplir para perpetrar el crimen. También se ventiló que, según el cruce de información de las antenas de telefonía, los delincuentes nunca movieron a Cecilia de la casa ubicada en Ñemby. El proceso judicial condujo a la condena de 12 personas que planificaron y llevaron a cabo el vil crimen contra Cecilia. En una sentencia calificada como histórica, el tribunal se pronunció al respecto de las acciones de Osmar Martínez, exsecretario general de la organización Patria Libre y uno de los fundadores del Ejército del Pueblo Paraguayo. Osmar fue señalado como el autor intelectual y sentenciado a 25 años de prisión más 10 por medidas de seguridad, acusado de los delitos de homicidio doloso, privación de libertad, secuestro, extorsión agravada y asociación criminal. Anastasio Mieres Burgos tuvo el mismo destino. Esa fue la primera vez que en Paraguay se aplicó la medida de seguridad, ante el riesgo de que el grupo criminal volviera a perpetrar un crimen similar. Francisca Andino, una exmonja y luego dirigente de Patria Libre, fue condenada a 22 años de cárcel por cometer los delitos de privación de libertad, secuestro, extorsión agravada y asociación criminal en grado de instigación. Baciano Acosta, Pedro Chamorro, José Domingo Hidalgo, Manuel Portillo y Roberto Otazú
fueron sentenciados en su carácter de cómplices a 18 años y 9 meses de prisión y 6 por una medida de seguridad. Roberto fue señalado como la persona que cavó el túnel donde fue enterrada Cecilia. Rosalba Jara Drakeford, la mujer que facilitó la casa alquilada donde mantuvieron cautiva a Cecilia, fue condenada a 5 años, al igual que Lidia Samudio, señalada como coautora por colaborar en la búsqueda de casas para alquilar en Caaguazú. Aldo Meza, quien ya tenía una condena por privar de libertad a María Edith Bordón, sumó a su caso 15 años. También fueron sentenciados Carlos Ramón Espínola, Óscar Luis Benítez, Gustavo Lezcano y los 5 hombres que fueron atrapados en Argentina. Posteriormente, con una épica maniobra por parte del gobierno de Paraguay, los cuerpos policiales lograron dar con el paradero de varios de los integrantes de la banda. Se repartieron carteles con 25 rostros y una leyenda impresa en letras rojas con la palabra "buscados", en la que se ofertaba una cantidad llamativa de 500 millones de guaraníes, lo cual era equivalente a $100.000 por información útil. Mediante este sistema de recompensa fue localizado en julio del 2010 Severiano Martínez, alias Marcos, según la policía, uno de los más peligrosos integrantes de la banda. 3 informantes de la zona dieron datos sobre su paradero en los espesos montes del Chaco, donde fue localizado y abatido por la Unidad Táctica Fénix del Departamento Antisecuestro de la Policía Paraguaya. Severiano era el 4º hombre en el orden jerárquico del grupo, experto en manejo de armas largas y cortas, con entrenamiento especializado en operativos para la captura de rehenes. Fue identificado como el hombre que interceptó la camioneta y efectuó certeros disparos la noche del 21 de septiembre de 2004. Lorenzo González Martínez, señalado como fusilero del Ejército del Pueblo Paraguayo, fue detenido en Sao Paulo, Brasil, en noviembre del año 2017. Meses después, fue extraditado para que la justicia paraguaya decidiera sobre su destino. Lorenzo también apareció en el vídeo casero y mantuvo varias comunicaciones con Osmar y otros miembros de la banda. Fue identificado como uno de los pistoleros que interceptó la camioneta de Cecilia y posteriormente formó parte del grupo decisor que selló el trágico destino de la joven. En la audiencia preliminar en el proceso contra Lorenzo, el Ministerio Público solicitó que la causa fuera elevada a juicio oral, pero a principios del 2024 no había sido sentenciado. Óscar Benítez, alias Maley o Ramón, quien durante 12 años estuvo prófugo de la justicia, también fue arrestado en Brasil en el mismo año que Lorenzo y extraditado en el 2019. Admitió su participación 2 años después y pidió perdón a la familia de la víctima. La fiscalía sostuvo que Óscar Benítez era el jefe operativo y contacto del grupo que le arrebató la libertad a Cecilia y la persona que alquiló una casa cerca de la vivienda de la familia para vigilar sus movimientos. Finalmente fue señalado como un eslabón del grupo armado dedicado a perpetrar raptos contra otros empresarios. Tras ser acusado de secuestro y homicidio doloso, un tribunal lo condenó a 34 años de cárcel, 24 de prisión y los otros 10 como medida de seguridad. En 3 juicios relacionados al caso de Cecilia, quedó comprobada la relación del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ciertamente había un vídeo donde resaltaban las voces con acento colombiano, pero la información quedó comprobada en el año 2008, cuando fue abatido en la frontera entre Colombia y Ecuador el excomandante de las FARC Raúl Reyes. El ordenador del colombiano fue clave.
En él se halló información donde Osmar, fundador del partido Patria Libre, junto a otros hombres del grupo, visitaron Venezuela y se reunieron con Rodrigo Granda, miembro del Estado Mayor Central de las FARC. Se reveló que en esas reuniones se inició la estrategia para raptar a la empresaria de 31 años. Luego siguieron correos a través de los cuales se coordinaron las acciones relativas al cautiverio y posterior crimen de Cecilia. De acuerdo con versiones de la familia de la joven, Rodrigo era el director técnico y el mentor del manual de operaciones que se utilizó para cometer el crimen. Era él quien se refería a la chica como la fruta y en algún momento habló sobre papeles, haciendo alusión al dinero que buscaban para su lucro. La intervención de este personaje de los grupos irregulares de Colombia es uno de los puntos más polémicos en el crimen contra Cecilia. Rodrigo fue beneficiado con una medida de libertad por su participación en los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia, a pesar de tener una orden de captura internacional emitida desde Paraguay en el año 2008 y ratificada en el 2012 cuando el hombre se encontraba en La Habana, Cuba, durante las negociaciones de paz. El 19 de octubre del año 2021, Rodrigo fue retenido cuando intentaba acceder a México. Sin embargo, no se hizo efectiva la circular de Interpol en la que se lo señalaba por los delitos de secuestro, asociación criminal y homicidio doloso, con una pena pendiente de 35 años de cárcel. Según se dijo, esto ocurrió porque la solicitud de extradición emitida por Paraguay llegó tarde. En consecuencia, las autoridades solo le impidieron la entrada al país azteca y lo devolvieron a Colombia. Pero las autoridades colombianas tampoco pudieron detenerlo debido al acuerdo de paz. No le tenemos miedo a salir a ningún lado. ¿Por qué? Si no debemos nada. Sí, otra cosa. Sí, obviamente que he salido a otros países. Sí. La familia de Cecilia convive con una herida abierta y difícil de cerrar. La situación de Rodrigo Granda es uno de los asuntos pendientes que no los deja dormir. Han pasado casi 20 años desde el atroz crimen y confían en que el gobierno paraguayo no se rinda ante el grupo armado y luche para llevar al exhombre de las FARC a Paraguay para ser sometido a juicio. La madre de Cecilia afirmó que abriga la esperanza de que el servicio de inteligencia conjuntamente con policías y militares puedan llegar a vencer esa guerra contra la maldad. El caso de Cecilia fue el inicio de una etapa de violencia que continúa causando estragos en el país. Lo peor es que aún faltan piezas para cerrar este doloroso capítulo en la vida de la familia y la sociedad paraguaya. En el proceso quedan pendientes 3 hombres que viven en Finlandia con estatus de refugiados y los 2 prófugos Magna alias La Pelirroja y Manuel Cristaldo Mieres, quienes según algunas fuentes se erigieron como cabecillas del Ejército del Pueblo paraguayo. La Casa del Horror, como en su momento fue conocida la vivienda donde encontraron a Cecilia Cubas, es hoy un santuario y espacio de oratoria, al cual llegan personas de todas partes del país que la consideran como un ángel con poderes curativos. Hace 7 años que vengo porque le curó a mi hija. ¿De qué le curó? De cáncer. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta. Y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. Saludos.